Buenas tardes a todos. De parte del Centro Hemato-Oncológico Panamá, le damos la bienvenida al webinar a realizarse el día de hoy, 2 de diciembre, dirigido a pacientes y familiares. En el día de hoy se tocará el tema prevención de cáncer de ovario y de mama. Contamos con la participación del moderador, el doctor José Luis Franceschi, los expositores en esta ocasión, el doctor Joel Moreno, oncólogo, y el doctor José Luis Amador, oncólogo del Centro Hemato-Oncológico Panamá. Al igual que contamos con la participación, como en estos últimos webinars, del doctor Eric Ulloa como gobernador del ACP. A continuación, unas palabras del doctor Ulloa. Sí, muy buenas tardes. Agradeciendo siempre al Centro Hemato-Oncológico Panamá por esta invitación que nos hace al American College of Physicians. Para los que no estuvieron la vez pasada, les decía que el American College of Physicians es la organización de médicos internistas y especialistas más grande de los Estados Unidos, que tiene más de 163,000 miembros en más de 72 países. De estos, casi 16,000 miembros están fuera de los Estados Unidos y el capítulo de Centroamérica está formado por Panamá y los países de Centroamérica y Belice. Tenemos aproximadamente unos 700 miembros y la idea del American College of Physicians es trabajar con los médicos y con los pacientes de manera de ayudar a mejorar tanto el sistema de salud como la atención a los pacientes y sus familiares. Porque siempre se hace énfasis que la atención de salud no es de vía unidireccional del médico hacia el paciente. Parte de lo que ustedes están haciendo por ahora, informándose sobre las condiciones, les ayuda a ustedes a participar en su propia salud, porque ustedes toman decisiones junto con el médico en qué es lo más importante que hacer o cómo van a prevenir las enfermedades haciendo estilos de vida saludable y si tienen factores de riesgo, cómo pueden disminuir esos factores de riesgo. Así que por eso yo felicito tanto al Centro Hemato-Oncológico Panamá, a todos los participantes que le dan estas charlas y a ustedes por participar en esto. Y esa es la idea que quisiéramos, que el sistema de salud cambiara, de manera que la interacción entre los pacientes, el médico y los familiares fuera más y hacia la comunidad también. Las comunidades tienen que también que participar porque la disposición de la basura, el área ambiental, todos esos factores influyen en la salud. Así que muchas gracias y gracias por la invitación. Muy bien. Bueno, buenas tardes. Antes que nada, dándole la bienvenida a todos los participantes. También al doctor Eric Ulloa, el gobernador del American College of Physicians en el capítulo de Centroamérica y Panamá, y a nuestro equipo de plataforma y de técnico del Centro Hemato-Oncológico Panamá. Y como bien dice el doctor Ulloa con esta introducción que ha hecho, movidos por ese interés y ese entusiasmo y gracias a la participación de nuestros dos expositores, vamos a hablar un poquito, a compartir un poco con ustedes sobre este tema de cómo disminuir un poco el riesgo o las medidas de prevención para cáncer de ovario y de mama en general. Esta tarde vamos a tener con nosotros al doctor Joel Moreno en primera ocasión y el doctor José Luis Amador en segunda instancia. Ya ustedes los conocen. El doctor Joel Moreno es un internista, oncólogo, labora en el Instituto Oncológico Nacional y también labora con nosotros en el Centro Hemato-Oncológico Panamá. Y él nos va a presentar una presentación breve, perdón, valga la redundancia, nos va a hacer una reseña breve de lo que es el tema en particular en el cáncer de mama. Como ya ustedes saben, la dinámica, repasándola, vamos a escuchar primero las dos presentaciones y luego daremos un tiempo amplio, lo suficientemente amplio para que puedan interactuar con los expositores, ¿no? Así que vamos a comenzar con el doctor Joel. Joel. Buenas tardes. ¿Ven mi pantalla? Sí.
Ok, bueno, Sí. una charla es más como un conversatorio. Sí traje un par de diapositivas solamente para ilustrar ciertos detalles importantes, pero vamos a ir avanzando. Bueno, vamos a hablar sobre todo, a mí me toca hablar un poco sobre cáncer de mama y solamente mencionar por qué es importante hablar de cáncer de mama, porque estamos hablando de la segunda neoplasia más frecuente en todo el mundo, solamente superada por el cáncer de pulmón. Y específicamente cuando estamos hablando de las mujeres, se trata de la neoplasia más frecuente. Y no solamente es la más frecuente, sino que es una de las más mortales. Obviamente, a nivel mundial, pues ocupa la quinta causa de muerte por cáncer, pero nuevamente, cuando hablamos específicamente de las mujeres, estamos hablando de la neoplasia más letal. Por eso es importante el tema del cáncer de mama. Este es un número importante que necesito que pues tengan presentes. ¿Cuál es el riesgo de una mujer de padecer cáncer de mama a lo largo de la vida? Pues es aproximadamente 1 en 8 mujeres, lo que representa más o menos un 12%. Eso simplemente por el hecho de haber nacido mujer. Ya le confiere un riesgo de un 12% de tener cáncer de mama a lo largo de la vida. Y esto es lo que denominamos el riesgo basal o las pacientes en riesgo promedio. ¿Ok? Entonces, existen ciertas condiciones que van a hacer que este riesgo promedio aumente. Y son las condiciones que llamamos factores de riesgo, que ya son condiciones, características que pueden ser adquiridas o pueden ser propias del organismo. Es decir, pueden ser modificables o no modificables. Por ejemplo, la edad de la menarquia, que es a la edad a la que la mujer se desarrolla, y eso no es algo que la mujer puede controlar, pero es un factor de riesgo. Cuando se tiene la menarquia muy temprana, eso aumenta el factor de riesgo de tener cáncer de mama. Hay otras situaciones como no tener hijos, utilizar terapia de reemplazo hormonal, que es cuando las mujeres caen en la menopausia y empiezan a suplementarse con estrógenos exógenos. Eso es un factor de riesgo para cáncer de mama, pero es modificable. Modificable porque la mujer decide si los toma o no. Por ejemplo, el alcohol y la obesidad también son factores de riesgo. Entonces, en esta tabla podemos ver que ya podemos empezar a ver ciertas características que nosotros como pacientes podemos ir haciendo para disminuir el riesgo de tener cáncer de mama. En general, pues una ingesta baja de alcohol, estilos de vida saludable para no tener obesidad. Pero hay otras cosas como las mutaciones y demás con las cuales no podemos luchar y que también van a representar factores de riesgo. Estos numeritos aquí, 2, 2 a 4, 4, representan cuántas veces ese riesgo basal, recordemos, 12%, se ve afectado. Por ejemplo, estas características de la primera columna aumentan el riesgo en menos de 2 veces, es decir, no llega a 24%. Pero hay características que sí van a aumentar el riesgo mucho más allá de 4%, por lo cual el riesgo está por arriba del 50%. ¿Ok? Entonces, esta es otra diapositiva importante. Tenemos que entender que de todos los cánceres de mama, la mayoría de ellos, el 85%, no va a estar asociado a un componente familiar. Son los que denominamos cánceres de mama esporádicos. No hay un componente familiar y no hay un componente genético conocido. Sin embargo, hay un 10 a un 15% que sí tienen un componente familiar. Ahora, cuando analizamos este 10 a 15% de los casos, vemos que la gran mayoría de ellos todavía, a pesar de que sabemos que son familiares, porque hay varias pacientes, mamá, tías, abuelas con cáncer de mama, al final todavía el gran porcentaje quedamos desconociendo cuáles son las alteraciones que producen estos cánceres de mama en esa familia. Sin embargo, los genes más conocidos son los genes denominados del BRCA1 y el BRCA2. Ahora, como ustedes ven en este pastel, esto representa un pequeño porcentaje del pequeño porcentaje que representan los cánceres de mama familiares. Entonces, con esta diapositiva también quiero indicar que no todos los pacientes o no todas las pacientes tienen indicaciones de hacerse pruebas genéticas, porque muchas veces las pacientes corren a pedir que se les envíen pruebas genéticas cuando no tienen indicaciones de hacerse estas pruebas. ¿Okay? Para hacerse esas pruebas, lo primero que hay que tener es una consejería genética
que generalmente lo hacen personal asociado a la atención del cáncer, que ha tomado ciertos cursos para poder orientar primero si el paciente tiene o no tiene indicación de hacerse la prueba basado en su historia familiar y basado en esta propia historia familiar, entonces, ¿cuál prueba genética enviar? Porque en el mercado ahorita mismo hay muchas pruebas, muchas, pero tal vez muy enfocado de un punto de vista comercial, y hay que orientar muy bien al paciente en qué prueba hay que hacerse y cuándo hacérsela. ¿Okay? Y no solo eso, también cómo afrontar un resultado, porque las pruebas genéticas no solamente involucra o va a afectar a la persona que se la hace, sino a la familia de esa persona. ¿Okay? Solamente para hablar un poquito de los genes de BRCA1 y BRCA2, por ejemplo, el gen del BRCA1, por decirlo de una forma sencilla, los BRCA se encargan de reparar el ADN. ¿Ok? Cuando están dañados, pues esa reparación va a estar defectuosa. Entonces, por ejemplo, BRCA1, el riesgo de una paciente de tener cáncer de mama va del 44 al 75%. Cuando les dije que en la población general eso era del 12%. Estamos viendo que aquí el riesgo es mucho más elevado y también está asociado a cáncer de ovario hasta un 75%, de un 43 a un 75%. BRCA2 pues también está asociado a cáncer de mama en un porcentaje un poco más bajo, aproximadamente un 55% y un 16% de cáncer de ovario. ¿Okay? Entonces, ¿cuáles son las estrategias que utilizamos nosotros para disminuir los riesgos de tener cáncer? ¿Okay? Esto hablamos del tamizaje, o más que reducir el riesgo, de prevenirlo temprana o de detectarlo tempranamente. Entonces, mucho se habla sobre el autoexamen de mama. Realmente la evidencia no es que sea el mejor estudio, o no es un estudio que sirva como prueba de tamizaje. Sin embargo, lo recomendamos a las pacientes para que nadie conoce mejor la mama que la misma paciente, para que se autoexaminen y ante cualquier hallazgo anormal acudan a su médico. ¿Okay? Solamente para recordar, una prueba de tamizaje es una prueba que se le hace a la población asintomática, población sin síntomas, y esa prueba trata de detectar una enfermedad de manera temprana. Ese es el objetivo del tamizaje. ¿Con cuál objetivo? Disminuir la mortalidad. Eso es lo que trata de hacer cualquier prueba de tamizaje en cualquier enfermedad. Entonces, examen de mama no sirve como prueba de tamizaje, pero sirve como educación a la paciente. La prueba que sí ha logrado disminuir mortalidad en cáncer de mama es la mamografía. ¿Ok? La mamografía, pues, es más efectiva en pacientes de 50 a 69 años, que es donde tiene la mejor evidencia. Pacientes entre 40 y 49 hay evidencia a favor, evidencia en contra. Lo cierto es que la mayoría de las asociaciones a nivel mundial, incluyendo nuestro Ministerio de Salud, la Sociedad Panameña de Oncología y demás, recomienda iniciar la mamografía a partir de los 40 años. Pero saber que quizás la mayor fortaleza de la mamografía es a partir de los 50 años. Y por arriba de los 70 años, pues la evidencia no es tan fuerte ni tan clara, pero simplemente porque en los grandes estudios de mamografía de los años 70-80 no se incluyeron muchas mujeres arriba de 70 años, porque en ese momento la expectativa de vida no era tan alta. Pero la realidad es que ahora hay estudios que demuestran que mujeres por arriba de 70 años que se encuentren en buen estado funcional, que tengan enfermedades que estén controladas médicamente y que tengan una expectativa de vida de más de 10 años, podemos continuar con el tamizaje por arriba de 70 años. Yo creo que todos conocemos a las abuelitas de 70 años fits, que van al gimnasio, van a correr. Entonces, si esa paciente se te presenta a un consultorio, pues no le vamos a decir que no le vamos a hacer la mamografía. Eso es muy diferente a una abuelita de 70 años que esté encamada por un SB. Obviamente a esa paciente, por su condición clínica, pues quizás no esté indicado seguir con el tamizaje. Pero importante, entonces, la mamografía es la que es la estrategia para prevenir o detectar tempranamente cáncer de mama. Entonces, aquí lo que hablo es riesgo promedio. Recuerden, estas son pacientes con un riesgo promedio, 12%. La mamografía, las asociaciones varían. Algunas recomiendan cada año, otras cada 2 años. Esa es una controversia internacional. Lo cierto es que nosotros recomendamos en Panamá cada año a partir de los 40 años.
Algunas asociaciones dirán 40, otras dirán 50. Esas son discusiones de nunca acabar. Lo importante es que la recomendación panameña es a partir de los 40 años, una mamografía todos los años. ¿Ok? Ahora, esto es población promedio. Ahora vamos a hablar de la población de riesgo elevado. Quizás famoso el efecto de Angelina, la famosa actriz Angelina Jolie, hace un par de años decidió hacerse una mastectomía bilateral, quitarse los 2 senos, simplemente porque un familiar suyo había salido con un BRCA. Ella no tenía prueba de BRCA positivo, un familiar. Y ella decidió hacerse una mastectomía bilateral. Quizás una decisión bastante radical, pero que aumentó en los Estados Unidos las solicitudes de las pruebas genéticas y las solicitudes de mastectomías bilaterales, ¿ok? Lo cierto es que esta es una estrategia que está aprobada en pacientes de alto riesgo, como son estas pacientes que le mencioné con mutaciones de BRCA o que tienen ciertas características que la hacen tener más de un 20% de riesgo de tener cáncer de mama. En estas pacientes, las estrategias cambian un poco. Primero, la edad de comenzar las pruebas ya no es a los 40 años, se comienza más temprano, hasta edades que van hasta los 25 años, ¿ok? Y no se utiliza solamente mamografía, sino que también se utiliza la resonancia magnética de la mama. Obviamente, nuevamente, y el mensaje importante, esto no es para todos los pacientes. Estamos hablando de pacientes de alto riesgo, ¿ok? Y entonces entran a discusión las cirugías reductoras de riesgo, que es lo que es la mastectomía bilateral. Una paciente con mutación de BRCA, que su porcentaje de cáncer de mama ya no es 12%, es 80%, pues a esas pacientes incluso se les recomienda quitarse las 2 mamas, hacer una mastectomía bilateral para reducir el riesgo de tener cáncer de mama, que no llega a ser 0. El riesgo todavía se mantiene un riesgo que va aproximadamente entre un 5 y un 10%, a pesar de haberse hecho la mastectomía, pero son estrategias que se utilizan para estas pacientes de alto riesgo. También algo de la oferectomía, porque como les mencioné, estas pacientes también están en riesgo de tener cáncer de ovario, así que muchas de estas pacientes también se les recomienda quitarse los ovarios, que es lo que se denomina, o lo que llamamos nosotros los médicos, oferectomía, para reducir también el riesgo de cáncer de ovario. Así que en resumen, bueno, esto lo hablará el doctor Amador. En resumen, pues el riesgo de toda mujer de tener cáncer de mama es un 12%. Existen factores de riesgo que van a aumentar ese 12%. Hay ciertas condiciones como las mutaciones de BRCA que le dan ese riesgo hasta un 80%. Y para prevenir cáncer de mama, realmente la recomendación es disminuir sus factores de riesgo, tener un estilo de vida saludable y hacerse su mamografía todos los años. Perdón, muchas gracias, Joel. Muy didáctica la presentación, muy didáctica. Así que bueno, vamos a darle oportunidad ahora al doctor José Luis Amador, que también ya ha participado con nosotros anteriormente. El doctor José Luis es especialista en medicina interna y también es especialista en oncología médica y labora en el Instituto Oncológico Nacional y es miembro del cuerpo médico del Centro Hemato-Oncológico Panamá. Entonces, él nos va a hablar un poquito del el mismo aspecto de lo que comentó el doctor el doctor Joel Moreno, pero en cáncer de ovario. José Luis. Gracias, José Luis Tocayo. Gracias también al doctor Eric Ullada de la Sociedad Panameña de Medicina Interna por la oportunidad y también a Diana por organizar esta actividad. A diferencia del cáncer de la mama, que es el tumor en mujeres más frecuente en Panamá, el cáncer de ovario es mucho menos frecuente. De hecho, en lo que es la parte ginecológica, todavía el primer cáncer en Panamá es el tumor de cuello uterino, que sin embargo en los últimos años hemos visto que ha ido disminuyendo progresivamente y que de hecho esperamos que esto sea la tendencia hacia el futuro, porque ya desde hace más de 10 años, tanto las niñas como los niños en Panamá se están vacunando por el virus del papiloma humano. Entonces, dentro de los tumores de ginecología, el primero es cáncer de cuello uterino, que esperamos que vaya a bajar,
el de ovario sería el segundo, pero está lejos, y el tercero es el cáncer de endometrio. Uno de los elementos en donde quería compartirles para hacer la distinción es lo que significa la palabra prevención. Quizás alguien comprendería que prevención es ¿qué puedo hacer yo para evitar que me dé? Realmente en oncología nosotros hablamos son de medidas para disminución de riesgo, más que de prevención de riesgo. ¿Por qué? Porque de hecho el principal factor para presentar cáncer en vida es justamente estar vivo. La única posibilidad de no tener cáncer es morir sin cáncer. Pero durante todo el tiempo que estamos vivos, ese riesgo está presente. Claro que ese riesgo varía según la edad. En el caso del cáncer de ovario, la mediana edad oscila alrededor de los 60 años. La mayoría de los casos se presentan en mujeres de más de 50 años, pero también los hay en pacientes más jóvenes, que son dentro de lo infrecuente mucho más raros. Una de las cosas que quería compartirles es factores de riesgo para cáncer de ovario. El principal, ya lo mencioné, es la edad, que es un factor que nosotros no podemos cambiar. En la medida que va aumentando nuestra edad, ese riesgo también va aumentando. Otros factores que tampoco podemos modificar es la parte de la historia menstrual. Se ha visto que el cáncer de ovario es más frecuente en la medida que la primera menstruación, la llamada menarquia, es más temprana. Generalmente cuando es menos de 12 años, hay más posibilidades de tener altas exposiciones de estrógeno, y eso pudiese asociarse a mayor riesgo no solamente de cáncer de ovario, que es de lo que estoy hablando en este momento, sino también de cáncer de mama. Y en ese mismo sentido, la menopausia, cuando es tardía, definiendo tardía quizás más de 50, 52 años, también parece ser un factor de riesgo para cáncer de ovario. Otra de las cosas que también en ese sentido se menciona es la nuliparidad, que contrario a lo que es la fertilidad, o sea, tener niños, es un factor protector. Entonces, en este caso, tener niños, y principalmente si los tienes antes de los 30 años, actuaría como un factor protector. Pero no tener hijos actuaría como un factor que aumentaría un poco, levemente, el riesgo de cáncer de ovario. Otro elemento que también se menciona es una enfermedad muchísimo más frecuente que el cáncer de ovario, que es la endometriosis, que es una enfermedad benigna en donde el epitelio que se encuentra dentro del útero, del endometrio, se presenta en diferentes partes del cuerpo, por ejemplo, en la cavidad abdominal o inclusive fuera de la cavidad abdominal, y eso pudiera aumentar levemente el riesgo de cáncer de ovario. Una cosa muy importante, y en esto quiero hacer énfasis no solamente en cáncer de ovario, sino en cáncer en general, y también con la enfermedad competitiva, que es la enfermedad cardiovascular, que probablemente medidas como mantener tu peso acorde a la talla. Eso te va a ayudar para el cáncer en general, y te va a ayudar también para manejo de la presión alta, manejo de los lípidos, manejo de la glucosa, la actividad física, más de 3 veces por semana, y ir también al médico por lo menos una vez al año. Y ya que me están pidiendo también hablar de, bueno, ¿y qué tipo de exámenes podemos hacer para prevenir cáncer de ovario o hacer una detección temprana? Bueno, quería mencionarles que desafortunadamente en 2020, a diferencia del cáncer de la mama, en donde nosotros tenemos la estrategia de la mamografía para inclusive detectar el cáncer antes de que dé síntomas, en el cáncer de ovario, 3 de cada 4 pacientes se detectan con lo que se llama una enfermedad por lo menos localmente avanzada. Es decir, ¿por qué la enfermedad no se detecta tempranamente? No se detecta tempranamente en la gran mayoría de los casos porque no produce síntomas. Los síntomas que suelen asociarse al cáncer de ovario, como por ejemplo aumento del volumen abdominal, sensación de llenura abdominal, dolor en bajo vientre, son síntomas muy comunes a otras enfermedades que son mucho más frecuentes, como lo pueden ser, por ejemplo, los trastornos del sistema digestivo o los trastornos del sistema urinario. De forma tal que no hay un síntoma
que me alerte de forma rápida sobre la presencia o no de un cáncer de ovario. Desde el punto de vista de laboratorios y de estudios de imágenes, creo que quizás muchos de los que estamos aquí habrán escuchado de los marcadores tumorales, y hay uno que se asocia muy frecuentemente con el cáncer de ovario, que lo es el CA125. Ojo, el CA125 es cierto, es un examen que básicamente yo pido todos los días en pacientes con cáncer de ovario diagnosticado. Paciente que ya tiene un diagnóstico de cáncer de ovario, que es una cosa totalmente diferente a hacer un examen para saber si tengo un cáncer de ovario. Estrategias como, por ejemplo, el ultrasonido pélvico, desafortunadamente, tampoco ha demostrado consistentemente que reduzca lo que los oncólogos o los médicos llamamos los objetivos de reducción de mortalidad asociado al cáncer. Pero bueno, de cualquier manera, esto no debe ser motivo de bajar la guardia, porque como les dije, cuando estamos hablando de nuestra salud, no solamente tenemos que verlo en términos de cáncer de ovario o de cáncer de mama o de cáncer de endometrio, sino que tenemos que ver nuestro cuerpo y nuestra salud como algo general, algo que cubra todas las aristas de nuestra vida. Y bueno, en ese sentido, importante el cuidado en la alimentación, como les mencioné, la actividad física, mantener un peso adecuado a la edad, y también ir al médico por lo menos una vez al año. Aun cuando, y en este punto no me quiero contradecir, pero aun cuando les acabo de mencionar que no se recomienda hacer un CA125 o hacer un ultrasonido pélvico para buscar cáncer de ovario, sí se recomienda que vayamos al médico, al ginecólogo o a nuestro médico de cabecera por lo menos una vez cada 6 meses o una vez al año, no tanto para buscar o no cáncer de ovario, sino para nuestra salud general. Quizás habría, y fíjense en este detalle, algunos puntos que aumentarían el riesgo de que haya un cáncer de ovario, pero esto no significa que eso es diagnóstico. Elementos, por ejemplo, como la etnia. El cáncer de ovarios es más frecuente, por ejemplo, en personas de ascendencia askenazi. También, por ejemplo, cuando hay antecedente de cáncer de mama, principalmente si este es cáncer de mama bilateral o cáncer triple negativo que le llaman en menos de 60 años, o cáncer de mama en mujeres de menos de 50 años, algún familiar de primer grado con cáncer de la próstata, principalmente si este es un cáncer agresivo, o cáncer del páncreas, pudieran hacer pensar que hay algún tipo de síndrome genético o predisposición mayor a la usual para desarrollar cáncer de ovario, y quizá sería, esta es la minoría de las personas, un grupo en donde tal vez estas medidas que les mencioné, haciéndolas con más frecuencia, pudieran ayudar un poquito a lo que es la detección temprana. Pero el mensaje central, el mensaje general que les quiero dar es que queremos detectar el cáncer en forma temprana, pero específicamente para cáncer de ovario, al momento, diciembre de 2020, no tenemos una medida o un test de un grupo de exámenes que hagamos para hacer su detección temprana. Y la prueba está en que los tumores en donde sí hay evidencia categoría 1 para hacer detección temprana, además de la mama, está el colon, por ejemplo, está la próstata también, el cáncer de cuello uterino también, pero no está en este momento el cáncer de ovario. Seguramente las cosas mejorarán, seguramente los esfuerzos diagnósticos con los que vamos a contar en futuro cercano van a ser mucho más finos, mucho más sensibles. Se está trabajando en esa dirección, pero todavía no lo tenemos. Es lo que quería compartir. Quizás la parte más interesante con los participantes que tenemos acá es despejar dudas, ampliar comentarios, compartir con ustedes, porque creo que esto es una oportunidad muy, muy valiosa
para que pues nosotros como médicos tengamos la posibilidad de interactuar con ustedes, nuestros pacientes. Gracias, doctor Franceschi. El micrófono está en off. No sé si me escuchan, si me yo sí, el doctor Franceschi tiene micrófono en off. Sí. Ok. Ok, ahora sí. Sí, no, gracias a ti, José Luis. Y yo creo, recalcando que lo último que mencionaste, me parece que es una de las cosas más importantes, ¿no? De la interacción con las personas. Mira, hay una pregunta bien interesante para ti, José Luis. Me parece que nosotros como oncólogos tal vez la tenemos bien clara, pero es muy importante aclarar eso a la comunidad. La preguntan que si el Papa Nicolau ayuda a detectar un cáncer de ovario. Es una súper pregunta, excelente pregunta. Para que recuerde la respuesta es no, pero quiero desarrollarlo un poco más. El sistema ginecológico de la mujer está compuesta por varias partes. La parte más externa, bueno, ustedes saben, está la vulva, está la vagina. Después de la vagina está el cuello de la matriz, que es donde se toma la muestra del Papa Nicolau con la espátula que utiliza el ginecólogo. Después está el útero, que por examen físico, la única forma de accesarlo sería por palpación, pero nosotros no estamos en capacidad de verlo. Y más arriba están los ovarios. Ocasionalmente, cuando el ovario está crecido, lo pudiéramos palpar, pero la mayoría de las veces, el examen físico del ovario, que lo haríamos a través ya sea del tacto vaginal o del examen abdominal, la normalidad para nosotros es no palparlos. O sea que en el examen físico del médico pensaríamos que los ovarios están normales justamente porque no los tocamos. El cuello uterino, que es una estructura que está mucho más cerca de la superficie, es donde nosotros hacemos el Papa Nicolau y es uno de los puntos en donde también les mencioné que después del cáncer de hecho, el cáncer de cuello uterino antes era el primero. Ya desde hace varios años, el primer cáncer en las mujeres es el cáncer de mama. Es justamente este cáncer que se ha visto beneficiado con la aplicación como política nacional de salud de la vacuna contra el papiloma, que hay ya sea bivalente o tetravalente. Inicialmente se aplicaba solamente para las niñas, después ya se aplica también para los niños, y es una vacuna que reduce sustancialmente la posibilidad de desarrollar cáncer de cuello uterino. Entendemos que probablemente también cáncer de canal anal, o sea, sistema digestivo, probablemente también algunos tipos de tumores de cabeza y cuello. Pero el principal objetivo de esta vacuna es reducir los diagnósticos de cáncer de cuello uterino, y lo que nosotros esperamos es que este tumor vaya reduciéndose drásticamente durante los próximos 10 a 20 años. El Papa Nicolau, entonces, lo hacemos para diagnóstico o detección temprana del cáncer de cuello uterino, no así para cáncer de ovario, que es una estructura que está mucho más profunda dentro del cuerpo. Muy bien, gracias, José Luis. Mientras hacen algunas otras preguntas, Joel, te iba a preguntar, ¿habrá algunos criterios que sugerirían que la recomendación de iniciar el tamizaje o detección temprana de cáncer de mama después de los 40 años se tuviera que hacer un poco menos de esa edad? Sí, bueno, ¿A las mujeres? sí, bueno, en las pacientes que ya que tienen demostrado una mutación específica, pues generalmente vamos a comenzar tamizaje tempranamente, tan temprano como los 25 años. Ahora, también hay estos componentes familiares en los que no se logra detectar una mutación como tal,
pero son familias en las que hay muchas pacientes con cáncer de mama. Entonces ahí la recomendación es quizás iniciar 5 años antes de la edad a la que le dio el familiar al que le dio la edad más temprana el cáncer. Por ejemplo, si a una tía le dio cáncer a los 43 años, comenzar 5 años antes el tamizaje. Entonces, en esos grupos familiares, quizás el tamizaje comienza un poco antes del tradicional corte de los 40 años. En este sentido, también es importante que quizás en pacientes muy jóvenes que van a comenzar su tamizaje en el medio de los 30 años, ahí quizás la mamografía pierde un poco de poder porque las mamas densas dificultan un poco la interpretación de la mamografía y entonces muchas veces en estas pacientes hay que acompañar la mamografía de un ultrasonido de mamas. No queriendo decir que el ultrasonido va a reemplazar a la mamografía, porque no es así, sino que va a complementar la información de la mamografía. Ok. Una pregunta que voy a hacer para los dos. Primero la contestas tú, Joel, y después dar la oportunidad a José Luis en el tema del ovario. El uso de anticonceptivos en las mujeres posmenopáusicas, ¿qué incidencia tiene el riesgo de cáncer de mama y acá en el ovario, como factor de riesgo de cáncer de ovario y de mama, Joel y José Luis? Bueno, en el cáncer de mama se ha observado sobre todo es en el uso de terapia de reemplazo hormonal. Hace varios años, cuando las mujeres entraban en la menopausia y comenzaban con todos los síntomas del climaterio, que los calores y demás, pues se desarrolló esto de la terapia de reemplazo hormonal para disminuirle los síntomas y las molestias a las mujeres. Entendiendo también que la deprivación de estrógenos, que es lo que representa la menopausia, pues también tiene afección sobre los huesos, sobre la salud cardiovascular. Y bueno, en teoría esto del reemplazo hormonal tenía este sustento teórico de disminuir las molestias, continuar la protección cardiovascular, evitar la osteoporosis. Pero con el tiempo lo que se fue viendo es que esta terapia de reemplazo hormonal estaba asociada a mayor riesgo cardiovascular y a la generación de cáncer de mama. ¿Okay? Por lo cual, hoy en día no es que está contraindicada, simplemente las mujeres deben tener una discusión amplia con su ginecólogo de los riesgos y beneficios de la terapia de reemplazo hormonal, que es donde se ha visto riesgo, ¿no? José Luis, ¿algo con el ovario? Yo me refería a la terapia de reemplazo hormonal, que todo, ¿no? Sí. Excelente pregunta también. La respuesta corta es no. Comparto, como menciona el doctor Moreno, que la terapia de reemplazo hormonal, cuando se utilizaba quizás en una forma mucho más amplia, aumentaba un poco lo que era el riesgo de cáncer de mama. Los anticonceptivos no. Y bueno, ampliando en lo que es la parte de ginecología, uno de los problemas también que había, porque estas terapias de reemplazo hormonal pueden ser con progestágenos o con estrógenos, principalmente cuando el estrógeno se da a altas dosis y no está combinado con el progestágeno. Una de las cosas que también podía dar era cáncer de endometrio. De nuevo, desde el punto de vista anatómico, el ovario y el endometrio ambos pertenecen al sistema ginecológico, pero son estructuras diferentes. Otra de las razones también por las cuales quizás la terapia de reemplazo hormonal para la menopausia versus los anticonceptivos podían aumentar el riesgo de cáncer es porque las dosis son diferentes. La cantidad de dosis de hormonas que hay en un anticonceptivo es muchísimo más baja. Así que yo les diría que cuando sopesamos lo que es el beneficio de los anticonceptivos, es decir, una contracepción inteligente, un control de la natalidad inteligente versus los riesgos potenciales que los pudiera haber, que es una cosa inherente a cualquiera de las cosas que nosotros utilicemos en la vida, los beneficios superan los riesgos y no lo consideramos un factor importante de riesgo para cáncer de ovario. No sé si el doctor Franceschi también por ahí dio una pregunta sobre lo que es la definición de tamizaje. Correcto. El tamizaje es un término médico
que nosotros utilizamos para mencionar aquellas estrategias para hacer detección temprana de cáncer. Fíjense que esto es bien importante porque cuando ustedes lo ven en la televisión o lo ven inclusive en un anuncio, hablan, por ejemplo, hazte la mamografía para prevenir el cáncer o hazte el Papa Nicolau para prevenir el cáncer. Claro que nosotros queremos que no haya cáncer, pero realmente lo que nosotros estamos haciendo es tratar, por ejemplo, en el caso de la mamografía, de detectar una lesión lo más temprano que se pueda. Las cosas que nosotros podemos hacer para disminuir el riesgo de padecerlo son justamente las que ya las mencioné y que tienen la ventaja de que afectan a nuestro favor las dos morbilidades principales que hay en personas adultos, que es la parte cardiovascular y la parte oncológica. Entonces, tamizaje son estas pruebas que nosotros hacemos para detección temprana de cáncer, llámese el Papa Nicolau, llámese la mamografía, llámese la colonoscopia, llámese la determinación del PSA en los varones. Okay, una pregunta, José Luis, porque siempre uno lo escucha, no sé si es un mito, pero uno lo escucha muchas veces, o se escuchaba antes, en las personas siempre, en la familia y todo, era un interrogante que si el tener hijos más tarde, una mujer, o nunca tener hijos, si esas dos situaciones son un factor de riesgo para aumentar la incidencia de cáncer de ovario, o aumentar el riesgo de cáncer de ovario. Ok, probablemente sí, pero vamos a tratar de desarrollar esto un poquito más fino. Tener un hijo es una responsabilidad. Cuando una persona decide tener un hijo, se está comprometiendo con un ser humano de por vida. Lo ideal es que si tú vas a tener un hijo, lo hagas cuando tú decidas hacerlo y además de que te comprometas a amar a esa persona. Sí se ha visto y tiene que ver con esto que mencionaba, por ejemplo, de la menarquia temprana antes de los 12 años, la nuliparidad o tener hijos tarde, entendiendo por tarde en tener, por ejemplo, un niño después de 35 años, que la elevación de estrógenos, esa elevación de estrógenos principalmente que se dé antes de que haya un parto, o sea, vamos a decir que la niña se desarrolla a los 10 años, que la niña se desarrolla a los 12 años, perdón, que la niña se desarrolla a los 12 años y su primer hijo sea a los 36 años, esa persona tendría un riesgo discretamente mayor de desarrollar ya sea cáncer de mama o cáncer de ovario que una muchacha, por ejemplo, que ya ha tenido 3 hijos y tiene 25 años. Pero el mensaje no debe ser, bueno, entonces lo que yo tengo que hacer es tener 3 hijos antes de los 25 años. Eso es un mensaje totalmente errado, porque el riesgo, el incremento de riesgo que te da eso es muchísimo menor, muchísimo menor que la responsabilidad que confiere criar a 3 hijos. O sea que cuando tú lo miras en números, la respuesta es un sí, pero cuando tú lo miras en términos absolutos, es un sí muy discreto. Yo creo que no es lo más importante. Cosas mucho más importantes, y recalco, y de nuevo la oportunidad, llevar una vida sana, mantener un peso acorde a tu estatura, hacer ejercicio, comer sano. ¿Qué es comer sano? Bueno, incluir en tus alimentos vegetales, frutas, huir de cosas fritas, de grasa, este tipo de carnes rojas en exceso, principalmente si son embutidos, que esas cosas que quizás nosotros la vemos como parte de nuestra vida cotidiana, sí pudieran impactar muchísimo más en un riesgo de cáncer, no necesariamente cáncer de ovario, que es una enfermedad que no es tan frecuente, pero sí de cáncer en general y de enfermedad cardiovascular. Así que la respuesta corta para lo que me pregunta, doctor, es que quizás sí, pero es un riesgo mínimo contra la alternativa de tener 3 hijos antes de los 25 años. No lo recomiendo. Ok.
Muy bien. Joel, hay preguntas, no sé si lo viste, probabilidad de cáncer de útero si se realiza salping a los 28 años. No sé si puedes tranquilizar o aclarar un poquito ese tema ahí a la persona. No, bueno, Joel o Joel, o yo. Joel o tú, cualquiera de los dos. Vale, Joel. No se ha visto que la salpingectomía guarde ninguna relación con el desarrollo del cáncer de útero, que en este caso sería el cáncer de endometrio. Así que la corta es no. Ok. No veo más preguntas por aquí en el chat. Yo no sé si ustedes quieren hacer algún comentario, algún punto más que quisieran comentar José Luis o Joel. Sí, claro, yo pienso que, digo, la verdad es que el otro se le dijo algo muy cierto, que es que el primer factor de riesgo para tener cáncer es estar vivo. Creo que eso es una realidad. No podemos tomar mucho sol da cáncer. O sea, si nos podemos alistar todas las cosas de todos los cánceres, pues nos quedaríamos encerrados en una burbuja haciendo absolutamente nada. Obviamente, yo creo que más que tener una lista de todos los factores de riesgo de todos los cánceres, es, como dijo el doctor, tener una vida, un estilo de vida saludable, ¿no? Hacer ejercicio regularmente, tener una dieta balanceada y saludable y ir a hacer sus chequeos generales una vez al año por lo menos, y cuando ya empiecen a caer las edades correspondientes, puede ir solicitando sus pruebas de tamizaje para las diferentes cánceres que hay, ¿no? A los 40 el de mama, el papanicolao, pues desde que se inicia vida sexual o 21 años, colonoscopia a partir de los 50 años, etcétera, etcétera, etcétera. José Luis, ¿tú algún otro comentario adicional? Comparto 100% con lo que menciona el doctor Moreno. Y ahora que lo estaba escuchando, recordé algo, ¿no? Nosotros en oncología, además de ver el cáncer, no es que directamente lo atendemos, pero un ser humano es más que cáncer, por supuesto. Y cuando nosotros hacemos los historiales, por ejemplo, la persona tiene diabetes, hipertensión, algunas veces tienen, por ejemplo, problemas cardíacos. Pero bueno, lo que quería aterrizar es la osteoporosis, cosa de la que no he hablado. Pero me llega una paciente que tiene un cáncer de mama temprano, que tiene un excelente pronóstico oncológico. Excelente pronóstico oncológico, aquí lo que queremos significar es que la posibilidad de que esta persona se cure es muy, muy alta. Pero le hacemos una densitometría y tiene osteoporosis. Eso puede impactar negativamente en el tipo de tratamiento con el que nosotros la podemos ayudar. Y a la pregunta, bueno, doctor, pero bueno, ¿yo qué puedo hacer para fortalecer mis huesos? Bueno, podemos hacer tal cosa, pero eso, que es a donde quería llegar, paciente de 70 años, lo teníamos que haber comenzado a los 30 años. 30, 35 años, que la masa ósea comienza a disminuir. Lo que quiero decir es que, aun cuando algunos de estos tumores aumentan con la edad para iniciar nuestro cuidado y para mejorar nuestro futuro comienza ayer. Comienza ayer. O sea que, y si no comienza ayer, bueno, que comience hoy. Y si no comienza hoy, comienza mañana. Mañana es una nueva oportunidad para revalidar las cosas que hacemos o mejorarlas en nuestra alimentación, en nuestro cuidado, en nuestra actividad física, el sedentarismo, los excesos, y también ir al médico una vez al año por lo menos para vigilarnos, que eso también me lleva a una última reflexión. El hacerse exámenes o ir al médico no es una garantía de que no te va a dar cáncer, pero sí te mejora la posibilidad de que en caso de que te vayas a dar, agarrarlo más temprano, y hay una clara relación entre tamaño de tumor y posibilidad de cura. Un tumor que se agarra pequeño tiene muchísima mejor posibilidad de curarse que un tumor que está avanzado. El tumor que está avanzado nosotros lo podemos manejar, podemos ayudar, podemos mejorar calidad de vida, pero es mucho más difícil y también el costo por el que tiene que pasar la paciente también es mayor. Así que ayúdanos a ayudarte. Bueno, mira, otro comentario que ha salido ahora que yo creo que es bueno. La idea es que no se vayan las personas a la casa con dudas y que cualquier pregunta, por más
sencilla que sea, vale la pena resolverla. Aquí preguntan, yo no sé, José Luis y Joel, cuál de los dos la quiere contestar, pero nos piden que por favor se aclare la relación del cáncer de mama y de cáncer de ovario. Si existe, ¿no? Sí, claro. Bueno, primero comparten ciertos factores de riesgo, como hemos mencionado. Si escucharon mi presentación y la del doctor José Luis, pues hay ciertos factores de riesgo que son comunes a ambos tumores. Y específicamente hay una cosa que se llama el síndrome de mama ovario, que son ciertas alteraciones o mutaciones que inducen que las pacientes o que los grupos familiares tengan tendencias a tener cáncer de mama y cáncer de ovario. No solamente son estos dos tumores, también los pacientes tienen, por ejemplo, si un paciente tiene mutaciones en BRCA2, pues tendrá tendencia a tener cáncer de mama, cáncer de ovario, cáncer de páncreas, cáncer de próstata, etc. Entonces, si hay ciertos síndromes genéticos, hay un síndrome que se llama síndrome de mama ovario, pero nuevamente el mensaje es que estos síndromes son o sea, no es lo frecuente, no es lo común, y por eso puse ese pastel señalando que la gran mayoría de los cánceres son esporádicos. Habrán ciertas señales de alarma que nos dirán a los médicos que, por ejemplo, uno hace un árbol genealógico del paciente y hay muchos individuos con cánceres y sobre todo estos cánceres que están como ligados. Entonces eso nos prende la señal de alarma de que quizás este paciente tenga un componente familiar y entonces uno manda a hacer pruebas especiales. Pero no es algo que se debe enviar de rutina a todos los pacientes, ni todos los pacientes lo tienen indicados. Eric, ¿tú me estás escuchando, doctor Ulloa? ¿Sí? Eric, ¿me escuchas? Eric, no sé si me escucha el doctor Ulloa. Sí, pero tiene el micrófono apagado. ¿Tienes el micrófono? ¿Le puede habilitar el micrófono al doctor Ulloa, Diana? A ver. Eric, ¿me escuchas? Pero tiene el micrófono en off. Ana, Diana, el doctor Ulloa. No sé. Diana. Buenas noches. ¿Me puedes habilitar el micrófono del doctor Ulloa? Voy. Ok, sí, muchas gracias, José Luis. Sí, sí, yo quería hacer un comentario sobre los consejos que están dando los médicos. Es lo que nosotros llamamos en medicina la medicina basada en evidencia. Cuando el doctor dice que, por ejemplo, la mamografía se recomienda iniciar a los 40 años, la colonoscopia a 50 años, es porque se han hecho estudios y han demostrado que al hacerlo a esa edad hay mayor probabilidad de encontrar casos que hacerlo más temprano o más tarde. Por eso es importante este tipo de charlas, porque a veces ustedes ven en las redes se ponen algunas cosas que no están basadas en evidencia. Le ponen que este medicamento sirve para esto, pero en realidad eso no tiene suficientes estudios. Entonces, todos los comentarios que está haciendo el grupo de médicos que vienen a esta charla son comentarios que están basados en estudios que se han hecho y las recomendaciones son más fidedignas porque han sido estudiadas en muchos pacientes. Entonces, por eso es la importancia de aprovechar estos consejos. Exactamente. Totalmente de acuerdo con el doctor Ulloa. Y bueno, a mí me parece que ha sido muy interesante, la verdad, muy didáctica la participación, tanto de los colegas oncólogos médicos como la participación del doctor Ulloa, que preside una organización que se dedica, entre otras cosas, no solamente a la atención primaria, sino a dar consejos de prevención y detección temprana de la mayoría de las enfermedades que pueda ser posible, ¿no? Eso realmente es una de las funciones que tiene el internista y también el colegio que promueve el American College of Physicians. Yo creo que ha sido una buena presentación, ha habido una buena interacción también, valga la redundancia.
Así que bueno, no me queda más que darle las gracias al doctor José Luis Amador, al doctor Joel Moreno, al doctor Eric Ulloa, a todo el equipo técnico del grupo del Centro Hemato-Oncológico Panamá. Y bueno, invitarlos a nuestro próximo webinar, que será dentro de un par de semanas, donde estaremos tocando el tema posiblemente del abuso de los usos de los marcadores tumorales en el día a día de la medicina, ¿no? Por también un grupo de oncólogos médicos. Así que gracias a todos por su atención y buenas tardes, y nos vemos en la próxima sesión. Saludos. Saludos. Hasta luego.